Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos de la oscura historia del Ku Klux Klan, una organización que dejó una marca indeleble en la historia. El Klan nació en el sur de Estados Unidos después de la Guerra Civil, en 1865. Originalmente, era un grupo de veteranos confederados que se oponían a las políticas de la Reconstrucción, 1865 a 1887, del gobierno republicano y los derechos civiles para los afroamericanos. Con el tiempo, el grupo adoptó rituales y símbolos distintivos, incluidas las capuchas blancas y las cruces ardientes. Estos elementos buscaban infundir miedo entre aquellos que veían como sus enemigos. El controvertido grupo secreto llegó a alcanzar entre 4 y 5 millones de seguidores. Con el tiempo, el grupo entró en conflicto con el movimiento de derechos civiles, causando un inmenso sufrimiento en Estados Unidos. El Ku Klux Klan se originó en Kiklos o Kuklos, una palabra griega que significa círculo. Klan es una aliteración de la palabra inglesa clan. Se cree que Nathan Bedford Forrest es el ex líder del grupo, que ostentaba el título de Gran Mago Imperial. Gracias a las medidas punitivas introducidas por el gobierno federal en la década de los 70, el Klan disminuyó en número. Sin embargo, el casi aniquilado Ku Klux Klan pronto recibió un impulso como resultado de la película de D.W. Griffith de 1915, El nacimiento de una nación, que fue aclamada por la crítica pero muy controvertida. La película explora los acontecimientos que sucedieron inmediatamente después de la Guerra Civil Americana, así como durante la era de la Restauración. Aunque la cinematografía de Griffith en la película fue innovadora en ese momento, la película evoca mucha emoción ya que retrata a un grupo de sureños con dignidad blanca como valientes caballeros que vienen a salvar el sur de las malvadas manos de los republicanos radicales, los norteños y negros incivilizados e inferiores. En cierto modo, el entonces presidente estadounidense, Woodrow Wilson, dio su aprobación tácita a la película al proyectarla en la Casa Blanca. A los ojos de los clanes, esto se considera un gran impulso para su causa, un respaldo que proviene del cargo más alto del país. La película proporcionó una justificación para apoyar las diversas leyes de segregación de Jim Crow en el sur. Muchos historiadores y comentaristas políticos creen firmemente que El nacimiento de una nación inspiró sin duda el restablecimiento del Ku Klux Klan en 1915 bajo el liderazgo de William Joseph Simmons, un hombre considerado el padre del moderno Ku Klux Klan. Simmons aprovechó para propagar las ideas del Ku Klux Klan. Fue el cerebro detrás de la nueva apariencia del Klan, disfraces, cruces en llamas y delantales. También trabajó para que fuese atractivo para los jóvenes sureños. En el norte fue bastante diferente. Los norteños eran un grupo de estados mucho más liberal y se centraron en la industrialización y la urbanización. Al acabar la guerra, la economía del sur se debilitó. Los blancos sureños se sentían humillados, sus propiedades habían sido destruidas y los esclavos al ser liberados condujeron al declive de las plantaciones agrícolas. A medida que avanzaba 1867, la presencia de la raza negra en el Congreso del Sur aumentó. El Ku Klux Klan tomó el camino de la violencia organizada y el saboteo, además de juntarse con otros grupos violentos como la Hermandad Blanca. Mataron hasta 6 legisladores negros e hirieron a otros. A mediados del invierno de 1871, las nefastas actividades del Ku Klux Klan dieron un giro peligroso. Por esa época, 500 miembros del Klan también atacaron una cárcel del condado en Carolina del Sur. Matan al menos a 8 presos negros. Además de incontables atentados, todos de noche. El Klan alcanzó su auge en 1920, contaban con 4 millones de miembros en Estados Unidos. Los negros vivían en un estado de pesadilla constante mientras el grupo terrorista desataba violencia contra ellos. El Ku Klux Klan también llegó con un odio religioso hacia los judíos y los cristianos. Cuando Estados Unidos fue sacudido por la Gran Depresión, el Ku Klux Klan comenzó a desintegrarse. El colapso económico, caracterizado por un alto desempleo y una débil actividad económica, duró de 1929 a 1940. La depresión también provocó una caída masiva del número de miembros. Durante un breve periodo de tiempo, a principios de los años 50, el grupo incluso se disolvió.
Durante las siguientes 2 décadas, el Ku Klux Klan se convirtió en un grupo relativamente inactivo. Sin embargo, el grupo resurgió cuando se aprobaron leyes de derechos civiles en 1964. Los estados del sur se mostraron reacios a cumplir las leyes y los cambios sociales. Debido a la represión de Washington contra el grupo, algunos miembros del Klan pasan a la clandestinidad y cometen actos de violencia mediante tiroteos y atentados con bombas. El entonces presidenta de Estados Unidos, Lyndon Johnson, condenó las acciones ilegales de este siniestro y racista grupo. También anunció en televisión la detención de 4 miembros muy poderosos del Klan responsables de la muerte de un ciudadano blanco. Hoy, el Ku Klux Klan está fragmentado en varios grupos pequeños a lo largo de Estados Unidos. Aunque su número ha disminuido, su legado de odio y violencia perdura en ciertos círculos. La historia del Ku Klux Klan es un recordatorio sombrío de las luchas por la igualdad y la justicia en Estados Unidos. Es vital recordar y aprender de este pasado para asegurar un futuro más inclusivo y compasivo. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.